Ensayos que se requieren para obtener el circuito equivalente del transformador. El primer ensayo es el ensayo de vacío. En este caso, la condición es que el devanado secundario esté con sus bornes abiertos, es decir, que la corriente secundaria sea cero. De ahí el nombre de ensayo de vacío. Instrumentamos el transformador en el devanado primario con un equipo, ejemplo, un analizador de red, que nos va a permitir medir la potencia, la corriente, la tensión y el factor de potencia. Cada magnitud lleva como subíndice el cero de corriente secundaria igual a cero. Entonces, ya con estos datos vamos a resolver el circuito equivalente en vacío. Y el circuito equivalente en vacío, ¿cómo nos queda? Pues recordemos que el circuito equivalente del transformador, el circuito exacto, es este. Entonces tenemos la fuente de tensión V1, tenemos R1, la reactancia primaria, la rama de vacío, RM y XM, y la reactancia del devanado secundario vista desde el primario, X2', y la resistencia de secundaria vista desde el primario, R2', y la tensión secundaria vista desde el primario, V2'. ¿Qué ocurre? Vemos que esta corriente I2' es igual a cero. La corriente en el secundario, en el ensayo de vacío, la corriente secundaria vale cero. Luego, aquí esta I2' es igual a 0 amperios. Entonces, si I2' es igual a 0 amperios, ¿qué pasó con JX2' y R2'? No valen nada. Esto es un circuito abierto. Luego podemos quitar esta reactancia X2 y quitar R2'. O sea que el circuito equivalente del transformador en el ensayo en vacío es simplemente el que tenemos acá. La fuente de tensión V0, la resistencia primaria, la reactancia primaria y la rama de vacío, es decir, el núcleo, el componente del núcleo. Tenemos la resistencia de pérdidas en el núcleo, RM, y tenemos la reactancia del núcleo, la reactancia de mantenición del núcleo, JXN. Por ende está que la corriente que se mide, la I0, corriente de vacío, I0, pues es la que exige el núcleo, es la que exige la resistencia RM en paralelo con la reactancia JXN. Muy bien, ahora, en este circuito equivalente de transformador en vacío, note que tenemos dos resistencias, la resistencia R1 y la resistencia RM. Por ende, la potencia de vacío que se está midiendo es la potencia que se disipa en R1 y en RM, es decir, la potencia de vacío, la potencia medida en el ensayo de vacío es la potencia de pérdidas en el cobre con la corriente de vacío, es decir, la potencia que se disipa en este resistor R1. La corriente I0 al cuadrado multiplicada por este R1 me da una potencia de pérdida disipada. Recuerden que R1 es la resistencia del cobre del primario. Luego, esa potencia la vamos a llamar potencia de pérdidas en el cobre primario y el cero del ensayo vacío. ¿Qué más se mide ¿qué más se mide en el ensayo vacío? La otra componente de la potencia es la potencia disipada en esta resistencia de pérdidas del núcleo, es decir, esta componente I0R al cuadrado multiplicado por RM me está dando la potencia de pérdidas en el núcleo. Es decir, tenemos de que la potencia de pérdida del cobre del primario en vacío se disipa en R1 y la potencia de pérdidas en el hierro se disipa en RM. De esta ecuación, si despejamos la potencia de pérdidas en el hierro, nos queda que es igual a la potencia medida en vacío menos la potencia de pérdida en el cobre en vacío. Donde calcular la potencia de pérdida en el cobre en vacío es muy fácil. ¿Por qué?
Reconocido R1, simplemente multiplicamos R1 por I0 al cuadrado. La potencia disipada acá es I0 al cuadrado por R1. O sea que ya tenemos la potencia de pérdida en el hierro. Simplemente decimos potencia de pérdida del hierro igual a la potencia de vacío y le descontamos esta potencia de pérdida del cobre en el primario, en vacío, que es I0 al cuadrado por R1. Y ya tenemos primer hallazgo interesante en el ensayo vacío. Estamos viendo la potencia de pérdidas en el hierro, que solamente depende de la tensión, y la tensión es constante. Es decir, esta potencia de pérdida en el hierro son constantes sin importar la carga que tenga el transformador. La hallamos en vacío y son constantes para cuando el transformador trabaje con carga. ¿Qué más tenemos en el ensayo vacío? Pues tenemos esta rama aquí, este paralelo, y entonces allí tenemos que la corriente I0 se descompone acá en este nodo en dos componentes: I0X, que pasa por la reactancia, e I0R, que pasa por la resistencia Rm. Entonces, la potencia de pérdida del hierro disipada en Rm, ¿a qué es igual? A B0 por I0 por el coseno phi sub m. Note que ya este ángulo acá es el coseno del ángulo de estas dos componentes, I0 e I0X. No es el coseno de phi medido en el analizador de red. No es el coseno de phi vacío. De acá despejamos el coseno de phi sub m y nos queda que es igual a la potencia de pérdida del hierro sobre B0 por I0. Ya tenemos la potencia de pérdida del hierro y ya tenemos B0 e I0 son entregados por el analizador de red. ¿Qué nos ganamos con saber este coseno phi sub m? Pues nos ganamos que si venimos y representamos gráficamente la corriente I0 e I0R e I0X, pues usamos este triángulo, donde tenemos que el ángulo es phi sub m, y como ya sabemos el coseno de phi sub m, entonces sabemos phi sub m, y tenemos la componente real que es I0R, que es igual a ¿qué? A I0 multiplicado por coseno de phi sub m, y la componente rectangular, perdón, la componente en cuadratura es igual I0X igual a I0 multiplicado por el seno del ángulo phi sub m. Ya tenemos las dos componentes de la corriente y entonces podemos decir lo siguiente: podemos suponer, dado que la corriente de vacío es tan pequeña comparada con la nominal, no llega a ser el 10% de la corriente nominal, entonces podemos decir lo siguiente, que la tensión B0 es la misma tensión, es aproximadamente la misma tensión que tenemos en la rama en este paralelo. Es decir, despreciamos lo que se cae en R1 y en X1. Diciendo eso, entonces podemos aplicar ley de Ohm y decir, Rm es igual a ¿qué? A la tensión en Rm, que es ¿cuál? B0, ¿sí? Dividido la corriente que pasa por Rm, que es ¿cuál? I0R, ¿sí? B0 lo tenemos en el ensayo vacío, I0R lo acabamos de encontrar acá, ¿sí? Y lo mismo hacemos con XM, aplicamos la idea en XM, entonces XM es igual a ¿qué? A la tensión en XM, que es B0, dividido la corriente que pasa por el XM, que es I0X, que ya la hallamos acá. Entonces ya tenemos el segundo dato interesante del ensayo vacío. Ya encontramos también las componentes de la rama de vacío, encontramos Rm y XM. Dos hallazgos: el primero, la potencia de pérdida en el hierro, que son constantes en el funcionamiento del transformador en vacío con carga, y dos, hallamos los componentes de la rama de vacío, Rm y XM. Hagamos un ejemplo. Tenemos un transformador monofásico 2 kVA, tensión nominal 220, 48 voltios, corriente nominal del primario 9 amperios, corriente nominal del secundario 41,6 amperios.
La resistencia del diagonado primario mide 0.22 ohmios. Se le practica el ensayo de vacío y encontramos que la potencia de vacío es de 37.47 vatios y encontramos que la corriente de vacío es 0.4 amperios, el coseno de phi en vacío es de 0.42. Vamos entonces, la tensión de vacío es de 220 voltios. Vamos a encontrar la potencia de pérdida en el hierro. Pues sabemos que es igual a la potencia de vacío menos la potencia de pérdida en el cobre del primario en vacío. Entonces nos queda que la potencia de pérdida del cobre en vacío es I0 al cuadrado por R1, lo que es igual a 0.4 al cuadrado por 0.22 ohmios. La corriente de vacío para el ensayo es 0.4 amperios al cuadrado por la resistencia R1, que es de 0.22 ohmios. Y esto nos da una pérdida en el cobre en vacío muy pequeñas, de 0.0352 vatios. Mire que es demasiado pequeño. Ahora, hallándole la potencia de pérdida en el hierro, que sabemos que es igual a la potencia de vacío menos la potencia de pérdida en el cobre en vacío, pues le hacemos la resta y nos queda que la potencia de pérdida en el hierro es de 37,434 vatios. Note que la potencia de pérdidas en vacío nos midió 37,47. Es decir, estos datos son iguales. Eso para clarificar por qué razón es que se puede despreciar esta rama aquí, el efecto en la resistencia R1 y la reactancia X1. Luego tenemos entonces que vamos a hallar el coseno del ángulo phi sub m. Pues el coseno es igual a ¿qué? De la ecuación despejamos el coseno phi sub m, que es igual a la potencia de pérdida en el hierro sobre B0 por I0, lo que es igual a, en este caso, la potencia de pérdida en el hierro, que es 37,434 vatios, sobre B0, que es 220 por I0, que es 0.4 amperios. Nos da un coseno de phi 0.425. Hallamos entonces ahora los componentes de las corrientes. I0R. ¿A qué es igual I0R? Pues es igual a I0 por el coseno phi sub m, entonces será 0.4 por 0.425, I0R igual a 0.17 amperios, y trae la componente I0X, que es igual a I0 por el seno de phi sub m. Nos queda que I0X es igual a 0.4 por el seno del ángulo cuyo coseno es 0.425, para que nos dé una corriente I0X de 0.362. Ya tenemos las dos componentes de I0R e I0X. Note que el coseno del ángulo phi sub m es 0.425. El coseno que medimos en el ensayo de vacío es 0.42. Son los mismos. Es una razón más por la cual podemos tranquilamente despreciar el efecto en la resistencia R1 y X1 en el ensayo de vacío. Y por eso es que podríamos en el circuito aproximado del transformador desplazar esta rama de vacío, colocarla aquí al principio para facilitar el estudio del transformador. Por tanto, ya podemos hallar RM es igual a B0 sobre I0R, o sea 220 sobre 0.17 nos está dando una RM de 1294.11 ohmios. Ya está también RM hallado, y XM nos está dando 220 voltios sobre I0X, que es 0.362 amperios, para una reactancia de magnetización de 607,73 ohmios. Entonces ya tenemos también el paralelo hallado de RM y XM. Resumiendo en el circuito, pues tenemos ya que encontramos la rama de vacío, tenemos RM, tenemos JXM, tenemos I0, tenemos I0R, I0X, y tenemos la potencia de pérdida del hierro. Estos son los hallazgos que encontramos, que logramos en el ensayo de vacío. Ocurre de que si yo necesito
necesito pasar estos datos que encontré en el ensayo de vacío. En el ensayo de vacío hicimos estos datos, este ensayo lo hicimos en el lado de 220 voltios. ¿Y qué ocurre si yo necesito saber esta información del ensayo de vacío, pero hacerla aquí, hacerla acá en el devanado de 48 voltios? Entonces, vamos a pasar los valores del ensayo de vacío tomados en el primario, vamos a hallarlo al secundario. Entonces, tenemos que los datos tomados fueron en el lado de 220 voltios, una corriente de vacío de 0.4 amperios y una potencia de vacío de 37.47 vatios y un coseno de phi de 0.42. Muy bien. Ahora, necesitamos saber, bueno, y si yo hubiese hecho ese ensayo por aquí en el lado de 48 voltios, ¿cómo me hubieran dado los valores? Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos que en este lado la tensión secundaria, vista aquí es la tensión de vacío en el secundario, que es igual. Pues si aplicamos la relación de transformación, que en este caso es B1 sobre B2 igual a 220 sobre 48, nos da 4,583. Luego la ecuación de tensión es B0 primaria sobre B0 secundaria igual a M, despejamos B0 secundaria que es igual a B01 sobre M, o sea que esta B02 es igual a B1 a B0, vista desde el primario que fueron los 220, sobre M, esto está dando 48 voltios. Y las corrientes, hacemos la relación de corrientes. La I0 primaria dividido la I0 secundaria es igual a 1 sobre M. Despejamos I02, luego nos queda que la I02 va a ser igual a la I0 primaria multiplicada por M. Es decir, nos quedaría 0.4 por 4,583 amperios, nos queda que la corriente secundaria en vacío sería 1.8332 amperios. Y las potencias, la potencia del primario en el lado de alta tensión en este caso va a ser la misma en el lado, como si hubiéramos hecho el ensayo en el lado de 48 vatios, lo mismo que el factor de potencia. Estos dos datos, potencia y coseno del phi, son iguales en este lado de alta o en el lado de baja tensión. Esta maniobra se realiza cuando hacemos en un transformador de alta tensión que maneja un nivel de tensión con riesgo para la medición. Entonces no vamos a hacer el ensayo de vacío por el lado de baja tensión, no, porque tengo una tensión allí peligrosa, sino que iríamos a hacer el ensayo de vacío por el lado de alta tensión. Energizamos por el lado de alta tensión y de esa forma encontraríamos los datos.